Dimos a conocer el más reciente barómetro de Transparencia Internacional sobre la corrupción en el mundo. Y bueno, resulta que en América Latina México apareció como el país con mayor percepción de corrupción. Y entre los datos que sacó a relucir este informe es que en el último año 51% de mexicanos ha sobornado a las autoridades. Hay que decir que son entrevistas y pues en estas entrevistas pues las personas dicen lo que quieren decir, pero sí preocupa que este resultado, pues este resultado tan alto en el contexto latinoamericano y que México resulte el país con mayor percepción de corrupción en la región. Para hablar al respecto, le agradezco mucho que me tome la llamada nuestro amigo, colaborador del periódico Excelsior, Federico Reyes Heroles, fundador de Transparencia Mexicana. Federico, ¿cómo estás? Buenos días. Pascal, me da mucho gusto saludarte y saludar al auditorio. Pues, ¿qué te pareció este resultado, Federico? A ver, yo creo que hay que hacer una serie de consideraciones previas para que el auditorio tenga claro qué es lo que está ocurriendo, Sí. porque estamos bombardeando a la opinión pública con una serie de índices y los índices han ido cambiando. A ver, la opinión pública conoce a Transparencia Internacional por el llamado índice de percepción de la corrupción, que se da a conocer más o menos a esta altura del año. Uh-huh. Ese índice, el IPC, es un índice que se elabora a partir de varias encuestas, múltiples encuestas, es una encuesta de encuestas. Uh-huh. Ha sido criticada y se ha dicho que por ser percepción no tiene una gran validez, pero al fin y al cabo fue el primer indicador a nivel mundial, tiene 2 décadas y fracción de vida, que nos empezó a alertar sobre las percepciones de corrupción y, hay que decirlo, resulta bastante congruente la permanencia en los primeros sitios de, por ejemplo, los países escandinavos, ¿no? Y el mal posicionamiento de muchos otros países, como también resulta congruente el ascenso de países que han hecho un esfuerzo, Pascal, por salir de la corrupción. Es de percepción. Después tenía Transparencia Internacional otro indicador que era el barómetro de la corrupción, Sí. que en esta ocasión ha sido renovado. Y para bien, creo yo. ¿Renovado en qué sentido? Es una mezcla entre percepción y una encuesta directa efectuada por Transparencia Internacional a 22,000 personas a lo largo del y ancho del mundo, y en particular en América Latina, que es lo que nos interesa. De tal manera que Transparencia Internacional empieza a hacer estos estudios directos, que son mucho más confiables, mucho más, científicos, si es que la palabra se me permite, Uh-huh. y que nos dan un retrato, Pascal, de cómo lo siente la gente y cómo lo vive. ¿A qué me refiero? Una cosa es cómo siente las cosas, Uh-huh. la percepción, y otra es cómo lo vive concretamente. Te doy un caso muy concreto. Por ejemplo, los índices de inseguridad, la percepción de inseguridad en Yucatán han estado muy altos, a pesar de que en Yucatán, pues tú sabes que los índices de violencia son muy bajos. Entonces, lo que vive día a día la gente es poca violencia. Lo que registra es una altísima violencia en muchas ocasiones, porque ven los noticiarios nacionales en donde se transmiten una serie de notas sobre violencia. Uh-huh. Entonces, ahora lo que hizo Transparencia fue mezclar los dos y, lo digo con mucho orgullo, retoma una metodología que nació en México, que es preguntarle a los ciudadanos sobre los trámites que afectan su vida cotidiana y cómo, y si son sujetos, digamos, a un tipo de extorsión. Si a uno le condicionan un servicio público, pues es una extorsión, Pascal, ¿no? En Claro. pocas palabras, que el camión de la basura no quiere recoger la basura y te pide que le des una lanita, pues te están condicionando un servicio público y eso se llama extorsión. De tal manera que yo festejo que Transparencia Internacional dé este giro. Ahora, dicho esta aclaración metodológica, paso a la sustancia. México sale líder en América Latina en pago de sobornos. Uh-huh. Nosotros en Transparencia Mexicana ya hace muchos años, con los primeros estudios que se hicieron directamente, no para recabar solo percepción, sino para recabar la vida cotidiana, nos dimos cuenta de que lo que más afecta la percepción, en el caso mexicano, es la vida cotidiana.
es que no puedes realizar tus trámites normales de inscribir a tu hijo en la escuela, de ingresar a un hospital, de circular por las calles sin que te estén extorsionando. Y esa extorsión que parece anecdótica, sumada, Pascal, se convierte en el impuesto más regresivo que tiene nuestra sociedad. No es lo mismo pedirle 20 pesos a una persona de escasos recursos que a una persona de las clases medias por recoger su basura. A la de las clases medias les pega mucho menos que a la de las clases menos favorecidas. O lo mismo diría yo de una pipa de agua. Ujú. Si no hay agua y tú te ves en la racional decisión de comprar una pipa de agua para que tus hijos no se enfermen del estómago, entonces esa pipa de agua que te la venden a 500 pesos, pues para una familia pobre es un dineral, Pascal. Claro. Entonces, parece anecdótico, pero no lo es. No es Ahora, casual. hay de sobornos a sobornos. Digamos, vamos a pensar en el caso que un agente de tránsito detenga un vehículo que ese día no circulaba en la Ciudad de México y pues la persona pues se ve ante la situación que está establecida en el reglamento de que su auto se va a ir al corralón, de que va a tener que pagar una multa y entonces el ciudadano para evitarse eso Sí. trata de ponerse de acuerdo con el agente de tránsito. Yo creo que esa sería una situación. Y otra sería que el agente, pasándose de vivo o no, le diga, uy, señor, usted le falta un tornillo en su calavera trasera y eso es corralón y lo voy a llevar hasta Cabeza de Juárez y pues se va a pasar usted ahí y ahí es muy inseguro. Entonces, pues vamos viendo cómo nos evitamos eso, señor ciudadano. Digamos que creo que hay diferentes tipos de... en el primer caso, pues el ciudadano que quiere respetar la ley, pues lo que le tocaría es decir, pues sí, me equivoqué, saqué mi coche el día que no debía, ya sea porque se me olvidó, me quise yo pasar de listo, y entonces pues me toca lo que establece el reglamento. Y en el otro caso creo que hay una actitud más abusiva, y creo que estoy hablando de casos reales, Muy concretos, sí. muy concretos. Me parece que esos dos tipos de soborno pues son distintos. Yo calificaría como extorsión el segundo más que el primero. Sí, tienes toda la razón y además fíjate que tomaste un caso que es muy significativo, el automóvil. La mayor incidencia en actos de extorsión se da alrededor del automóvil. Sí. Porque si tú si eres médico cirujano y vas a una cirugía y de pronto te detienen, pues haz lo que sea por llegar a tu hospital y atender a ese paciente. Claro. En cambio, las personas que no tienen automóvil, pues no inciden en este tipo de extorsión. Llevar el coche al corralón, por eso ha sido eliminado de muchos códigos de tránsito, precisamente porque es una forma muy evidente de extorsión, ¿no? Es decir, le voy a quitar su automóvil durante 2 días y usted tiene que ir a recuperar la factura y tiene usted que presentarme no sé cuántos documentos. Sí. Pues francamente realmente te destruyen tu cotidianidad en un par de días, ¿no? Entonces, qué bueno que se da este giro, porque creo que México ha avanzado muchísimo, lo digo, lo ratifico, en el entramado institucional. Comenzamos con el presidente Fox cuando no había ni siquiera acceso a la información, y aquí estamos en el 17 con un sistema nacional anticorrupción y un fiscal que deberemos de tener anticorrupción especializado. Es decir, todos los colegas de Transparencia Internacional dicen que en realidad cómo ha evolucionado México en sus instituciones, pero donde no hemos podido corregir las cuestiones, con gobiernos de distinto signo, con distintos colores gobernándonos, es en la vida cotidiana, Ciro. Pascal, es realmente dramático, porque quiere decir que entonces da lo mismo. Sí. Que sea de un color o del otro, si no llega hasta la ventanilla el efecto del acto de gobierno, Pascal, el ciudadano no lo registra. Exacto. No registra el cambio. Y sí, y quiero insistir en que sí hay un espacio en que el sistema como que está hecho para que el ciudadano pague el soborno, lo que tú decías de la basura. Sí. Si no le paga uno al camión, no se llevan la basura, pero hay otros casos, por ejemplo, que el que sucedió recientemente en el Instituto Politécnico Nacional, Sí. donde padres de familia pagaron para aumentar la calificación de sus hijos. Entonces, yo creo que sí es distinto cuando hay una presión de la autoridad y cuando no existe ninguna presión y las personas se quieren brincar los reglamentos y se quieren incluso brincar a otros ciudadanos ofreciéndole dinero
a una persona. Creo que son como dos tipos diferentes de soborno, pero coincido contigo en que tenemos un problema en la base, en la base de la sociedad, no solamente entre los funcionarios públicos, en la cúpula, digamos, del gobierno, sino en la base entre los gobernados. Y mira, Pascal, lo que estás diciendo alude además a un problema que se ha convertido en chunga en México, pero sí hay un problema cultural, y esto se mide. El INE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas hacen una serie de estudios donde se demuestra cómo ha venido evolucionando eso que llamamos cultura de la legalidad. Sí. Cuando tu respuesta a un reactivo es se vale dar una mordida para evitar una sanción, pues tú estás colaborando a la existencia de ese fenómeno. Pues claro. El presidente Peña Nieto fue muy criticado cuando dijo que era cultural, y yo entiendo que la gente puede estar enojada con el presidente Peña Nieto, pero en esa afirmación concreta tiene razón. O sea, si no queremos que haya corrupción, también tenemos que cambiar los hábitos ciudadanos, Pascal. Y los hábitos ciudadanos han ido modificándose y tenemos reactivos que nos demuestran que cada vez hay una cultura más sólida. La gente responde ya a ese tipo de reactivos. Por ejemplo, se debe obedecer la ley porque es lo que más nos conviene a todos, ya está por arriba del 50%. Venimos del 20%. Pero no es rápido, Pascal. Me imagino que no. Federico, te agradezco muchísimo que nos hayas aclarado primero en qué consistía exactamente este barómetro y que hayamos podido tener esta breve charla contigo que es muy sustanciosa e importante para nosotros. A ti, Pascal, te mando un abrazote. Fuerte abrazo. Gracias a Federico Reyes Heroles, fundador de Transparencia Mexicana. ¿Qué opina usted sobre este tema? Desde ayer estamos hablando de él, el resultado del barómetro que indica que en el año pasado 51% de los mexicanos pagaron algún soborno. Yo en mis redes sociales tuve distintos tipos de reacciones, tanto gente que decía, es que mientras los ciudadanos no creamos en que es necesario aplicar la ley tal como está, pues no vamos a evitar la corrupción en la cima, y otros que dicen, lo que pasa es que en la cima hacen las reglas y los ciudadanos somos las víctimas y somos obligados a pagar los sobornos. Creo que son dos tipos de reacciones. Puede haber verdades en una y otra. Lo que a mí me parece en general es que sí tenemos que hacer un mayor esfuerzo por cumplir con la ley, por tener un Estado de Derecho en el país, por no buscar pretextos, por hacernos responsables de lo que nos toca, lo cual no implica quitarle responsabilidad a los funcionarios, a los malos funcionarios que violan las leyes, que se aprovechan del cargo público. Es decir, no está peleada una cosa con la otra. Pedir que seamos más transparentes, más apegados a la ley y los ciudadanos no implica retirarle responsabilidad a los malos funcionarios. Eso es lo que pienso yo. ¿Usted qué piensa? Escríbame, estamos en las redes sociales, @imagen_MX en Twitter, también en Twitter, @Beltrán del Río, y en Facebook, /Beltrán del Río. Ya vuelvo.